Hola, soy Elkis Torres y junto a mis compañeros Alexander Pulido, Carlos Medina y Freddy Piñerúa, vamos a hablar de la sucesión necesaria o la sucesión forzosa denominada la legítima. Cuando hablamos de sucesión nos referimos a la transmisión de derechos y obligaciones que tienen lugar por la muerte de una persona a través de lo que se denomina herencia. Es decir, que las relaciones jurídicas de la persona del causante se transmiten a los susceptibles, salvo a aquellos derechos estrictamente personales o de familia, como por ejemplo el uso, el usufructo, la obligación alimentaria, el mandato, la renta vitalicia, entre otros, los cuales se extinguen con la muerte del titular de los mismos. En consecuencia, no todos los derechos de una persona son susceptibles de transmisión por causa de su muerte, aspectos claramente estipulados en el artículo 807 y siguiente del Código Civil. Ahora bien, cuando una persona fallece, lo primero que se debe verificar es si esa persona tenía o no testamento, ya que por medio de un testamento no se transfieren únicamente cosas, igualmente pueden transferirse o disponerse partes del cuerpo, reconocer hijos concebidos fuera del matrimonio, entre otros. Igualmente, el patrimonio de una persona comprende tanto los pasivos como los activos, es decir, los bienes materiales de una persona, así como sus deudas. Por lo cual, las fuentes de las sucesiones se encuentran en el testamento, que es considerado la primera fuente del derecho sucesoral. Es un documento mediante el cual una persona deja todo su patrimonio a sus herederos. Y la ley, que es la segunda fuente, ya que en caso de que no exista el testamento, la sucesión entonces se regirá por la ley de acuerdo a lo establecido en el Código Civil y los artículos 807 y siguientes. En tal sentido, hay que distinguir dentro de la masa hereditaria dos grandes proporciones. Una proporción de libre disposición, de la que el testador puede disponer libremente a favor de quien o de quienes él desee, y otra denominada legítima o cuota indisponible, que por ley está destinada obligatoriamente a favor de los herederos forzosos y que por tanto no puede el testador transmitirla con destino a personas distintas ni por testamento. Este vocablo viene del derecho romano, el cual la llamaba también portio de vita. Si se trata de una parte de la herencia independencia de la voluntad del cuyus, pues su transmisión debe entenderse con los herederos forzosos. Es intangible, inviolable y por ello se conoce como reserva hereditaria, es la legítima, y de ello nos va a hablar nuestro compañero Alexander Pulido. Buenas noches, continuando con la exposición que nos corresponde en la materia de sucesiones, a mí me corresponde exponer sobre la legítima. El concepto de legítima se encuentra establecido en nuestro Código Civil en sus artículos 883 y 884. En su defecto, el artículo 883 establece que la legítima es una cuota de la herencia que se debe en plena propiedad a los descendientes o los ascendientes y al cónyuge sobreviviente, quiere decir padre, hijo o esposa o esposo, que no esté separado legalmente del bien. Con arreglo a los artículos siguientes, el testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición, mientras que el artículo 884 establece que la legítima de cada descendiente o ascendiente, legítimos o naturales, y la del cónyuge será la mitad de sus respectivos derechos en las sucesiones intestadas, y ocurre en su exclusivo y representado según el orden y reglas establecidas para dichas sucesiones. En cuanto a la naturaleza de la legítima, tenemos que se cuestiona mucho la naturaleza jurídica de la legitimidad como parte de la herencia o como un derecho personal. Independientemente de ello, la respuesta en un sentido u otro de la forma como sea tratada el instituto en cada legislación, en nuestro ordenamiento la legítima es parte de la herencia. Para citar algunos conocedores en la materia, citamos a Ripper, a Boninger y a Clemente de Diego, quienes señalan que este derecho es acordado solo a los que tienen la calidad de herederos. Se pierde el derecho hereditario por renuncia, por indignidad o por desheredación. Desaparece el derecho a la cuota legitimaria, por ello no cabe hablar de un legitimario sino heredero. Caso que no se presenta en otros derechos, pero cuando se le permite al renunciante la herencia que pueda tomar la legítima que le corresponde. En cuanto a la característica de la legítima,
Tenemos que entre una de sus características principales es que la cuota de la herencia se divide en tres partes denominadas disponible y la no disponible. Es precisamente esta segunda denominada la no disponible como la llamada legítima, la parte que corresponde a la parte de la herencia. Para reclamar dicha cuota debe ser el heredero legitimario, ascendiente, descendiente o cónyuge sobreviviente, que lo explicamos anteriormente. Es de estricto orden público, no puede ser rebajado o relajado por pacto de ninguna clase, ni en vida de su deudor, ni después de abierta la sucesión. Quiere decir que no se puede hacer ni antes de la muerte del deudor, ni después de la misma. La legítima viene dada por ley al heredero, por lo cual está fuera de la voluntad del testador. El testador no puede en ningún momento someter la legítima a ninguna carga ni condición. Esto está concatenado, o esta característica está concatenada con lo que establece el artículo 883 del Código Civil. De la misma forma, es un testamento que está permitido indicar bienes sobre los cuales pesará la legítima. Es todo lo que corresponde respecto a la legítima. Muchísimas gracias. Muchas gracias a mi compañero. Mi nombre es Carlos Medina, de la Universidad de Yacamuy, en continuidad con el tema sobre los herederos legitimarios. El legitimario. Una de las cuestiones más controvertidas es el del legitimario. Es la figura del legitimario y este hace referencia a aquella persona que tiene derecho a la legítima. Es un heredero forzoso que no puede ser privado de la parte de la herencia que le corresponde por ley. Puede ocurrir, sí, que el testamento no lo recoja de esa manera o no lo recoja así, pero incluso en caso habremos de respetar la parte legítima que le corresponde. Sin embargo, existen excepciones cuando esa persona ha sido desheredada. Ahora bien, para desheredar deben concurrir una serie de elementos que conviertan esa decisión en una causa justificada para hacerlo. Esos supuestos en los que se puede desheredar son concretos y están recogidos en la ley. Ahora, hay que probar los hechos cuando se procedan a la apertura del testamento y el legitimario conozca su situación de no acceso a la legítima. Serán legalmente aceptados los casos en los que el legitimario sea desheredado y ellos se recojan en el testamento junto con la causa legal que motiva tal decisión. La ley establece causas concretas para desheredar a una persona, tales como padres que abandonen o prostituyeren o corrompieren a sus hijos, así como quien fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador. También nos encontramos con quien fuere acusado al testador del delito que la ley señale con la pena no inferior a la prisión de mayor cuando la acusación sea declarada calumniosa. También está el que con amenaza, fraude o violencia obligare al testador a hacer testamento o a cambiarlo. Y también en caso de sucesión de personas con discapacidad, los que hayan atentado a las atenciones de vida. Los herederos legitimarios o forzosos están determinados en el artículo 883, el cual dispone que son los ascendientes y los descendientes y el cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de sus bienes. A estas personas, a las que se señala como aquellas de manera forzosa ha de pasar la herencia, a menos en una parte, se les conoce como legitimarios, y la cuota o quantum proporcional que les corresponde recibir la legítima. La definición legal ha sido tachada de inexacta en un doble sentido. Por un lado, porque no es rigurosa en cuanto a que no recoge las verdaderas características de la legítima, y a que no es de la de percibir bienes, y por otro, porque llamar heredero forzoso a los legitimarios pierde de vista a que la legítima no se corresponde necesariamente con la idea de la herencia, ya que puede recibirse por el legado o como una donación, incluso en vida. De este modo, la legítima ha sido definida por la Cruz como la porción o cuota proporcionada o proporcional a la fortuna del causante, a quien tiene derecho los parientes en línea recta y el cónyuge de cualquier persona en el patrimonio de ésta, a percibir a partir de su muerte si no recibió o si no se recibió en vida. Muchísimas gracias. Adelante, mi compañero.
Hola, gracias Carlos. Mi nombre es Freddy Piñerúa. Me toca la exposición lo que se refiere al derecho de los legitimarios. El legitimatario está facultado para solicitar la reducción de las disposiciones testamentarias y donaciones que le son lesivas, es decir, que afectan o menoscaban esa cuota. B. Ejercer la acción de petición de la herencia. C. Ejercer la acción de colación. D. Ejercer la propiedad de los bienes que conforman la herencia sin ninguna formalidad de posesión material. E. Ejercer la acción de partición. F. Renunciar a la herencia como continencia, nunca a la legítima. G. Exigir su cuota en dinero o especies. H. Pedir en venta, en subasta pública, de los bienes que integran el acervo hereditario, si estos no pueden dividirse cómodamente. Y pedir judicialmente la nulidad de simulación de los actos jurídicos realizados en vida por quien les deberá la legítima al abrirse la sucesión que tienda a la disminución, merma o menoscabo de dicha reserva legal. J. Retener la donación o pedir el legado que se le haya hecho hasta el monto de la porción disponible en caso de que renuncie a la sucesión. Igualmente, los legitimarios tienen los siguientes deberes. A. Aportar los gastos necesarios que se causen en la comunidad hereditaria para la conservación de la cosa común. B. Contribuir a la prorrata al pago de las deudas y cargas de la herencia, dejando salvo lo establecido en las disposiciones testamentarias. C. Responder por el daño moral derivado de un hecho ilícito de su causante, pero solo en proporción de las cuotas hereditarias. Y para concluir, es necesario acotar que la legítima es de estricto orden público y que se debe en plena propiedad a los herederos que la ley ordena sean sus beneficiarios. Así lo estatuye el artículo 883 del Código Civil. Tal defensa se realiza mediante la denominada acción de reducción y procede como condición sine qua non en los casos donde exista probada lesión o menoscabo de la porción legítima. Es una acción personal con la cual los legitimarios piden a los herederos, testamentarios o legatarios la restitución de todos o parte de los bienes recibidos por testamento o donación que se les debía la legítima. Muchas gracias.